Bien, chicos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra reunión el día de hoy, 5 de mayo, ¿correcto? Estamos en la segunda clase del curso de Economía. Y bueno, saludando a todos los chicos que están acá de temprano. Ahí está Dianita, Saúl, John, yo con Y. Listo. Fernando, Madeline, Daniel, ¿qué más está por acá? Kevin, Anthony, Pan, Yanina, Mireia, Anthony, Fernando, Gerda, Jeffrey, Calec y los demás chicos, Cristian, Renzo, Fernando, Leonardo, Adam. Y ahí están los demás que están ahí con de todas maneras, Gabriela, Oscar, ¿cómo están chicos? Buenas tardes cada uno. Jesús, Gonzalo, Carlos, Ernesto, ¿cómo estamos? Buenas tardes a cada uno de ustedes. Bien. Bueno, ahí con la preocupación que no prendió la cámara y desde hace rato que se apagó y me parece raro que eso haya ocurrido, pero bueno, espero que al momento de reiniciar la cámara no haya problemas, porque me parece raro que se haya apagado la cámara. Bueno, listo. Hola, hola chicos. Bien. Hola Sebastián. Entonces, empezamos nuestra reunión el día de hoy. Voy a empezar compartiendo la diapositiva, chicos, siempre consultando alguna pregunta y empezamos. Ahí estamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no comparte? Algo está mal. ¿Y ahora no quiere compartir? Mm, A ver, voy a salir y vuelvo a entrar, ¿ya? Así mejor, ¿ya? Vuelvo a salir y vuelvo a entrar. El micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Sí, Sí, profesor. profesor, se escucha bien. Profesor, se escucha claro. Excelente, chicos. Bien, ahora sí. Bien, chicos, ahora sí, después de los desperfectos, ahora sí empezamos, apurado nomás, porque si no ya fue. Empezamos, qué raro. Pero la cosa es que ya estamos acá. Vamos a ver. Ahí. Listo, chicos, empezamos nuestra reunión. Listo, los micrófonos, porque siento que alguien está con el micrófono prendido, o soy yo, no sé, pero a ver, vamos a ver qué ocurre. Empezamos. Nos toca desarrollar el tema de, vamos a ver un ratito, creo que no soy yo, entonces. Ya, ahora sí. A ver, ahora sí. De nuevo, confírmeme. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Excelente. Profesor, Sí, profesor. Ya, chicos, gracias. Excelente.
Listo. Entonces, empezamos nuestra reunión. Mil disculpas. Bien, entonces, el tema del día de hoy es el tema de las necesidades, ¿correcto? Necesidades y los bienes. La primera clase que tuvimos fue para explicar qué era la economía y definíamos la economía como la ciencia de escasez, ¿no? Escasez y todo lo que hacíamos para lograr satisfacer eso, ese problema de escasez de bienes. Entonces, ahí es donde aparecen las necesidades. ¿Por qué? ¿Qué se entiende por necesidades? A la sensación de angustia que el hombre experimenta ante la falta de algo. Entonces, ante la falta de algo, el hombre experimenta una angustia y eso es lo que se llama necesidad. Cuando hablamos de necesidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una sensación de carencia. Aquí dice, mira, bien claro, sensación. Entonces, profesor, ¿qué es una necesidad? Ya. Una necesidad es una sensación de angustia que el hombre experimenta ante la falta de algo. ¿Entendido? Eso es una necesidad, una sensación de angustia que el hombre experimenta ante la falta de algo. La idea es la siguiente, no me vayan a confundir la necesidad con el bien que satisface la necesidad. Por ejemplo, siempre digo, se pregunta, ¿no? ¿El agua es una necesidad? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la necesidad es una sensación y el agua es un objeto, es algo, es un bien con el cual se satisface la necesidad. Entonces, ahí la pregunta debió haber sido, la necesidad es o mejor dicho, la sed es una necesidad, sí. El agua no, porque el agua es el bien que satisface la necesidad. La comida no es la necesidad es el hambre, ¿me entiendes? Entonces, una necesidad es una sensación de angustia que el hombre experimenta ante la falta de algo. Eso es. Y cuando tenemos una necesidad, debemos tratar de satisfacerla y esa pasa por todo un proceso. Empieza con una sensación de angustia, carencia del hombre, ¿no? Ante esa sensación viene el deseo. El deseo es el esfuerzo, el trabajo, perdón, el deseo es una representación de lo que uno quiere. Por ejemplo, tengo hambre, deseo un arroz con pollo. ¿Entiendes? Ese deseo. Cuando hablamos del deseo, hablamos de la imagen, de lo que nos representa, ¿no? Y luego viene el esfuerzo, que es el trabajo realizado para lograr lo que uno quiere, y al final la satisfacción, ¿no? Cuando ya estás haciendo, te digo, satisfaciendo tu necesidad. Entonces, mira, una necesidad va por etapas, perdón. Empieza con una sensación, luego viene el deseo, el esfuerzo y la satisfacción. Por ejemplo, la necesidad es estudiar. Correcto. Y el deseo es ingresar a la universidad. ¿Entiendes? Entonces, no es lo mismo necesidad con deseo. El esfuerzo, todo el trabajo que realizamos, el estar acá y todo ello, ¿no? Y la satisfacción, el momento en el que obviamente ya ingresaste, estás haciendo uso de ese servicio de la universidad. Muy bien. Y de ahí viene por acá, vamos a poner clasificación de las necesidades. ¿Cómo se clasifican las necesidades? Hay varias clasificaciones. Tal vez una de las más importantes y las más comunes es esta, ¿no? De clasificar la necesidad de acuerdo primaria, secundaria, terciaria, ¿no? La primaria tiene que ver con satisfacer necesidades vitales, cuya falta podría poner en peligro la vida. Alimentación, el vestido, la vivienda, ¿no? Por ejemplo, ahí las necesidades están expresadas de manera muy general, correcto, muy general. No dice por ejemplo, alimentación, no dice pues comer ganso, faisán, ni ¿qué te digo? Lomo fino, ¿no? Ni ravioles, no, no, no. Ahí dice simplemente alimentación, que es básico para la persona, ¿no? Profesor, y si me hablaran de alimentación de esos objetos, no, eso ya es algo terciario y asuntuario, ¿no? Y específicamente hablando de ciertos productos de lujo, ya en todo caso es terciario. Una necesidad de carácter secundaria es aquel que complementa a la persona. La educación, la recreación, eso complementa. Esa es la voz. Entonces, así tenemos. Entonces, por su prioridad, las necesidades pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Abraham Maslow clasifica las necesidades, ¿correcto? ¿Se comía el ganso? Sí, es carísimo. Se come el ganso, es caro. Entonces, por aquí.
Entonces aquí, vamos por acá. Mejor te el pato, dice. Bueno, entonces, de acuerdo a cómo se clasifican las necesidades pueden ser de esta manera. Mira, va de abajo para arriba. Primer orden, necesidades fisiológicas. Segundo orden, necesidades de seguridad. Tercer orden, necesidades sociales. Cuarto orden, necesidades de autoestima. Y quinto orden, necesidades de autorrealización. ¿Correcto? Muy bien. Listo. No creo que haya probado ganso, la verdad, no creo que haya probado ganso. Como gallina de Guinea, correcto. Eso es lo que el Congreso había aprobado para que se reduzca a 0% el IGB. Imagínate, está loco. Listo. Entonces seguimos. En primer lugar, tenemos ahí necesidades fisiológicas, ¿correcto? Necesidades fisiológicas, alimentación, el caso, por ejemplo, digamos, la salud, la respiración, el sexo, necesidades, ¿correcto? Esto de acá, por ejemplo, eso de ahí es necesidades de tipo primaria. Tiene que ver con las necesidades fisiológicas. El sexo, profe, ¿por qué? Porque permite la perduración de la especie humana. Necesidad de seguridad. Aquí hablamos, por ejemplo, ¿de qué? De la vivienda o el empleo, que son también importantes, ¿no? ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque esas necesidades están ligadas a la tranquilidad que tienes tú al momento de satisfacer tus necesidades, de que la vas a poder satisfacer, ¿no? Por ejemplo, el empleo te da la tranquilidad de que vas a poder alimentar a alguien, ¿no? Una familia. Por eso siempre le digo a los chicos, recuerdo, siempre ahí en ese tema siempre recuerdo cuando Vizcarra nos dice que debido al problema del COVID va a haber 15 días, vamos a estar sin salir, 15 días. Qué incierto ese momento, ¿ah? Tú debes recordar, 15 días. Esos 15 días se volvieron 45 días más y al final ya teníamos 2 meses, un año, 2 años encerrados, ¿entiendes? Bravo, bravo. El problema era en que al inicio, ¿qué hacemos? ¿Entiendes? A eso voy, ¿no? El trabajo, dónde trabajamos, si no hay trabajo, la familia, cómo la mantenemos. Wow, difícil, ¿ah? Luego vienen las necesidades sociales. Esto tiene ligado, por ejemplo, a la amistad, a la aceptación de un grupo o a la intimidad sexual, como pone Maslow. Pero esta intimidad sexual es diferente a este sexo de aquí, ¿ah? Claro, porque el sexo está relacionado con la perduración de la especie humana y la intimidad sexual está relacionado con que con el enamoramiento, la pareja y todas esas cosas. Luego viene las necesidades de autoestima, chicos, presten atención, por favor. Y luego viene las necesidades de autoestima, ¿correcto? ¿A qué se refiere eso? La confianza, el éxito, ¿no? Y dice que son muy pocos las personas que logran cubrir una necesidad de quinto orden, o sea, la necesidad de autorrealización, en el sentido de que las necesidades de autorrealización están relacionadas con el tema de la creatividad o, por ejemplo, ¿no? La capacidad que se tiene para resolver conflictos. O sea, estos son los 5 niveles que nos da Maslow, ¿no? Y de ahí podemos poner el caso de algunas características rápido por acá. ¿Qué características presenta la necesidad? ¿Listo? Dentro de las características tenemos acá, son limitadas en capacidad. ¿Qué significa que sean limitadas en capacidad? ¿Correcto? Limitadas en capacidad en el sentido de que todo tiene un punto de hastiamiento y hay algún momento que ya no quieres nada. ¿Correcto? Muy bien. Y ya no queremos nada. A eso voy. Muy bien. Entonces, cuando hablamos acá, repito, a ver, listo, ya, muy bien, seguimos. Por ejemplo, limitarse en capacidad.
Acá funciona lo que se llama la ley de Gauss. ¿Qué significa la ley de Gauss? Que la necesidad disminuye a medida que satisface. Llega un momento que no quieres algo que en un momento querías, ¿me entiendes? Profe, tengo hambre, pero he ido comiendo y mi hambre va disminuyendo. Esa es la ley de Gauss, que es común, obviamente, que eso exista, ¿no? O sea, llega un momento que no quieres lo que querías. Ahí está, esa es la ley de Gauss. Ilimitadas en número. ¿Qué significa que las necesidades sean ilimitadas en número? Son infinitas, o sea, van en aumento. Las necesidades, lo que pasa es que la sociedad a medida que se desarrolla, dan origen a nuevas necesidades. Esa es la idea. Yo no voy a tener las mismas necesidades hoy que las que tuve hace 40 años atrás. Obviamente, las necesidades han ido cambiando. Hoy día necesitamos de bienes que satisfagan otro tipo de necesidades. Por ejemplo, el dictar esta clase hace 40 años atrás, 30 años atrás, no se podría. ¿Por qué? Porque no había ese servicio de Internet. Ayer un alumno me preguntaba, profesor, ¿y cuando apareció la computadora, cómo podían bajar información? Bueno, no había Internet, pero sí había la computadora. Entonces, ¿qué hacíamos? Instalábamos una enciclopedia que se llamaba Encarte. Lo instalamos en la computadora y ahí, entre comillas, encontrábamos toda la información. Después se actualizaba, lo podías actualizar el cártel, comprabas un disco, lo actualizabas y así, ¿no? Hasta que apareció por fin el Internet, donde ahí estaba toda la información. ¿Entiendes? Así fue, así fue. ¿Cómo ha ido cambiando, no? ¿Cómo ha ido cambiando? Luego por acá, listo, a ver, luego varían en intensidad. ¿Qué significa que las necesidades varían en intensidad? Correcto. ¿Qué significa que las necesidades varían en intensidad? Intensidad significa, ¿qué significa que las necesidades varían en intensidad? Depende de las circunstancias, o sea, para satisfacer una necesidad. Todas las necesidades no van a ser iguales. A veces sentimos más ganas de hacer algo con respecto a otras veces, ¿no? A eso voy. Muy bien. Entonces, las necesidades van a variar, nunca van a ser iguales. Las necesidades son concurrentes. ¿Qué significa que las necesidades sean concurrentes? Todas se presentan a la vez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Las necesidades todas se presentan a la vez y tengo que priorizar. Ahí es donde aparece el llamado costo de oportunidad. ¿Correcto? Ahí es donde aparece el llamado costo de oportunidad. Muy bien. ¿Por qué? Porque siempre hay un sacrificio a algo. ¿Correcto? Después dice, las necesidades son sustituibles. Sí, las necesidades se pueden sustituir ¿en qué? En la forma de satisfacerlas. ¿Correcto? Las necesidades se pueden sustituir, está bien, pero en la forma de satisfacerlas. La necesidad difícilmente la vas a sustituir, pero sí en la forma. Por ejemplo, profe, tengo hambre. ¿Cómo sustituyo mi hambre? Difícil, salvo que no lo sustituye, lo satisfago, que es otra cosa. Comiendo, pero yo quería, profe, un tallarín rojo y no hay. Entonces, caballero, come después una cubana y ya está. ¿Entiendes? O sea, no se puede sustituir la necesidad, pero sí la forma de satisfacer la necesidad. Las necesidades son complementarias. ¿Qué significa que las necesidades sean complementarias? Satisfacer una necesidad implica satisfacer otras. Demanda conjunta, pues. O sea, por ejemplo, yo le digo, para estudiar requieren no solamente pues, estar frente a la computadora, requieren un espacio adecuado, una alimentación. O sea, eso va a ayudar a que logres objetivos. Si no, no. Estar sentado frente a la computadora todo el tiempo que dure la clase, desde las 8 hasta las 2 de la tarde, creo que tienen ustedes, no te asegura tu ingreso. Lo que te asegura tu ingreso es que obviamente repases, que tengas un espacio apropiado, ¿no? O sea, tu alimentación y todo eso. Eso complementa y eso va a hacer que logres ingresar. Por eso es que tienen que poner un poco más ganas, atención, ¿no? Eso es lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y eliminar distractores. Eliminar distractores. ¿Cómo eliminar distractores? Guarda ese celular que desde acá se ve. Una manera de decirte, ¿no? Ese celular, ahí estás en el WhatsApp, el Facebook,
Tal vez en letras posiblemente puedas reengancharte y seguir la hilación de la clase, ¿no? Pero hay clases donde no vas a poder hacer eso, ¿correcto? Así que, por ejemplo, en química, en matemáticas, en física, tienes que estar ahí atento, atento, si no te pierdes. Bueno, entonces, esas son las necesidades, vamos a poner aquí, ¿correcto? Em, las necesidades, ¿correcto? Listo, muy bien. La forma como se pueden, mira, tiende a fijarse, ¿correcto? Listo, muy bien. Y aquí está la ley de Gauss, correcto, muy bien. Entonces acá tenemos la ley de Gauss. ¿Qué significa? La ley de Gauss, a ver, justo la que te señalaba. Esta es la ley de Gauss, vamos a, ya, ahora sí. Tengo que estarles quitando el chat para que presten atención. Y eso está mala. Está bien que la semana pasada estaban calladitos porque no se conocían, ¿no? El problema está cuando se empiezan a conocer. Traten de estar más atentos, ¿ya? Listo. Y ahorita les vuelvo a poner el chat, pero no para que se estén preguntando si tuviste flaca o no, si tuviste flaco, no te pasa, estamos en clase. Correcto. Entonces, seguimos por acá. Gossen fue el primero en explicar la ley de la disminución de la utilidad marginal. ¿A qué se refiere eso? Que a medida que utilizo un bien, la utilidad que te brinda ese bien es cada vez menor. ¿Entiendes? Por ejemplo, hoy día te aburres menos del celular que antes. ¿Por qué? Porque hoy día el celular tiene más cosas. Puedes bajar un juego, puedes eliminarlo, descargar otro y eliminarlo y así. Lo que antes no ocurría. Antes la gente se aburría más de su celular porque habían uno o dos juegos nada más. Y listo. Entonces, ¿qué han ido haciendo? Innovando, ¿no? Innovando. Pero cada vez aparece algo nuevo. Entonces, quiero el nuevo, que tiene mejores aplicativos que este de acá, que es antiguo. Entonces, ahí vemos el ciclo de vida del producto, ¿no? Cuando hablamos del ciclo de vida del producto, hablamos de que puede que el producto entra al mercado, entra con primero una introducción, un crecimiento, una madurez del producto y luego sale. Entran otro producto para tratar de tener compradores. Y así, eso es lo que hacen las empresas de celulares, por ejemplo, que tratan siempre de poner un nuevo celular y como a la gente le gusta, va a tener que comprar. Eso es lo que ocurre. Seguimos. Ahí aparece el caso de los bienes. Aquí llamamos bienes. Llamamos bienes a todo aquello capaz de poder que satisfacer una determinada necesidad. ¿Correcto? ¿Qué es un bien? Todo lo que satisface una necesidad. Ese es un bien. Ese alcohol, este celular, este lapicero, este mouse, todo lo que satisface una necesidad es un bien. Y los bienes se clasifican en dos grupos. Por un lado tenemos los llamados bienes libres y por otro lado los llamados bienes económicos. La semana pasada ya hemos hablado que es un bien económico. ¿Y qué es un bien económico? La palabra económico está relacionado con escaso. Todos los bienes económicos son escasos, a diferencia de los bienes libres que son abundantes. Ahí tenemos. Profe, un bien libre es un bien que abunda y un bien económico es un bien escaso. El bien libre lo crea, ¿qué te digo? La naturaleza. El bien económico lo crea el hombre. Así va. Los bienes libres tienen valor, no tienen valor de cambio, o sea, no se pueden comprar, no se pueden vender. Los bienes económicos sí se pueden comprar y vender. Un bien económico es el celular, ¿se puede comprar y vender? Sí. Pero un bien libre, el aire, ¿se puede comprar o vender? No. Pero los dos tienen algo en común. ¿En qué se parecen los dos o qué tienen en común? Que son útiles. Tanto el celular como el aire sirven para qué? Para satisfacer necesidades. Entonces, profe, los dos son útiles. Por ahí va. Si hablamos, y el agua, profesor, el agua también es un bien, pero cuando tú me preguntas, profe, ¿y el agua qué? El agua, me estás preguntando qué tipo de bien es, si es libre o económico, entonces tendríamos que arreglarlo. Profe, el agua, ¿qué tipo de agua? Si tú me dices el agua de mar, es un bien libre. Si me dices el agua potable, es un bien económico.
el balón de oxígeno, desde el momento que ya está en un depósito, ya no es libre y es económico. Bien, cuando hablamos de bienes libres, están en su estado natural. La electricidad es un bien económico. ¿Estás hablando de qué? Del que llega a casa por medio de un cable. Pues dices, no, profe, en el ambiente ahí tenemos, bueno, pues también, pero eso aparece y se desaparece, ¿no? Pero Profe, bueno, entonces el agua del río es un bien no es económico y el, una el- botella con agua es un bien económico. claro, el agua del río es un bien libre. El agua del río es un bien libre. Ahora tú me dices, profe, ¿sabe qué? Yo tengo una chacra y hemos canalizado el río para que llegue el agua y podamos regar. Entonces ya no es un bien libre, porque ya tú ya has trabajado en hacerlo, ¿no? Entonces ya se convierte en un bien económico. O sea, donde participó el hombre es un bien económico. Si no ha participado el hombre, es un bien libre. Así mejor. Los bienes libres son los recursos de la naturaleza y los bienes económicos ya que son intervenidos. Así es. Muy bien, Ronaldinho. Las plantas en su estado natural son bienes libres. No, no, yo siembro plantas, no, ya es un bien económico. Profe, yo hago adornos con plantas, se los vendo, y es un bien económico. Ahora, seguimos por acá. Por su naturaleza, ¿cómo se clasifican los bienes de acuerdo a su naturaleza? Los más importantes dentro de la economía son los bienes económicos. Los bienes libres no nos hacemos problemas porque como abundan no nos hacemos problemas. El problema es cuando empieza a escasear. Ahí está la cosa. Entonces los bienes de acuerdo a su naturaleza se dividen en materiales e inmateriales. ¿Qué es un bien material? Es un bien tangible. Un bien material es aquello que se puede tocar. Los zapatos, el lapicero, en fin. El bien intangible no se puede tocar, pero existe porque el hombre lo creó. Una marca, una fórmula. Por ejemplo, acá en el gráfico, este par de zapatos es un bien material, pero la marca, que es Cálimo, es un bien inmaterial. Profesor, ¿y eso tiene nombre? Claro, la marca puede valer más que el mismo capital fijo de la empresa. No sé en cuántos millones sobre millones está valorizada la empresa Coca-Cola, más que la infraestructura. Claro. El nombrecito nomás, ese nombrecito está valorizado en una millonada. No sé si lo habrán logrado vender o no, pero estaban vendiendo, creo que una empresa canadiense o inglesa creo que es, estaba vendiendo la chanchita Pepa, ese dibujo animado llamado Pepa, esa chanchita, eso es de una empresa, y los derechos de esa chanchita lo venden, ¿no? Hay una empresa que estaba por comprarla y compra todos los derechos. Entonces, eso es algo inmaterial, ¿no? ¿Y por qué se compran eso? Lo que pasa es que tú al comprar los derechos de ese dibujo, cualquier persona que quiera, por ejemplo, hacer un polo con, con la figura de Pepa, tiene que pedir permiso, licencia para hacerlo. Si quieres hacer un cuaderno y en la carátula ponerle Pepa, tienes que pedir licencia para hacerlo. ¿Entiendes? Y eso tiene un precio. ¿Entiendes? Lo que pasa es que muchas cosas en el Perú ocurren al margen de la ley, ¿no? La gente dice, no, ¿qué va a hacer? En Gamarra, por ejemplo, pucha, profe, en Gamarra todo el mundo hace polo de pepa y nadie paga nada. Sí, pues estamos en el Perú. Pero eso debe ser o puede ser sancionado. ¿Por qué? Porque son piratería. Es derecho de autor. Por acá, otra clasificación. Solo pasa en el Perú. No, el Perú es uno de los países donde más pasa, pero no es que solamente pasa acá. Eso pasa en México, eso pasa en Colombia, pasa en muchos países. Pero ¿quién gana el primer puesto? Lamentablemente, el Perú. Seguimos. Por su duración. Tomando en cuenta la duración, los bienes pueden ser fungibles y los bienes pueden ser no fungibles. Correcto. Entendiendo por bien fungible aquel bien que se utiliza una vez. Llamamos bien fungible aquel bien que se va a utilizar una vez y bienes no fungibles aquel que se va a utilizar varias veces. La manzana se utiliza una vez y esta lacto se utiliza varias veces. Ahí tenemos, ¿sí? Correcto. Entonces, ya tenemos ahí el caso
de este tipo de bienes, ¿no? Bienes de acuerdo a si son fungibles o infungibles, se usa una vez o se usan varias veces. Como te digo, clasificación diversa, ¿no? Por ejemplo, acá hay otra clasificación que es de acuerdo al aspecto legal. Tomando en cuenta el aspecto legal, el Código Civil en estos artículos 885 y 886 señala qué tipo de bienes hay en el Perú en su aspecto legal. ¿Son bienes muebles o son bienes inmuebles? Llamamos bien mueble aquel bien que se traslada de aquí para allá, correcto. Y el bien inmueble, correcto, es aquel que no se traslada, ¿sí o no? Por ejemplo, una casa es un bien inmueble, tú no puedes trasladar una casa, correcto. Profe, si es una casa rodante, eso es diferente, pero una casa como bien inmueble es, no se puede trasladar, pues está pegada acá, ¿no? No lo vas a trasladar, exportar. Pueden haber algunos casos que no son comunes, ¿no? Alguien me dijo, por ejemplo, profe, ¿no se puede trasladar una casa? Sí, sí hay, pero no es todos los días, pues, ¿no? Pero sí ha habido casas que han trasladado de un lugar a otro, ¿ah? Correcto, listo. Los preparan todo y se mueven, se mueven, se mueven. Y por acá hablamos, ¿bien?, de bienes, muebles y inmuebles. Por ejemplo, a los bienes inmuebles, a uno le llaman bienes raíces. Bienes raíces. Ya está. Y por acá seguimos bajando. De acuerdo a la condición, listo, de acuerdo a la condición o grado de elaboración, ¿correcto? Entonces tenemos aquí, listo. A ver, los bienes pueden ser intermedios o los bienes pueden ser finales, ¿correcto? Listo. Entonces, los bienes intermedios son aquellos bienes que van a ser procesados antes de ser utilizados. No pueden ser utilizados directamente si no pasan por un proceso de transformación. Los bienes intermedios. Los bienes finales ya están listos para ser utilizados. Por ejemplo, un bien intermedio, que es también llamado insumo, acá tenemos el caso de la madera. El caso de la madera. La madera es un bien intermedio o insumo. Y que ya sería el bien final, obviamente el camarote, ¿no? Pero acá no debemos confundir el bien intermedio o insumo con el bien final, como tampoco deberíamos confundirlo o debemos confundirlo con la materia bruta, ¿no? Si es materia bruta, está en su estado puro, natural. Después viene la materia prima y al final viene el insumo y después el bien final. Correcto, o sea, va pasando por todo un proceso. Correcto, va pasando por todo un proceso. La harina es un bien intermedio. La harina es un bien intermedio. El pan es un bien final. El trigo en el campo es una materia bruta. El trigo cosechado es materia prima. La harina es el insumo y el pan es el bien final. En ese caso serían los troncos, árboles. Claro, el árbol es un bien materia bruta. El tronco es materia prima. Y así, correcto. El allinomenque sería un bien intermedio para hacer una sopa, pues, una sopita de esas de un sol 50, creo que es. Ya está. Entonces, bien, seguimos. Por acá, de acuerdo a la función, correcto. A ver, claro, la caña sería ya la caña quemada, porque en realidad se quema la caña y todo, y eso ya sería para hacer azúcar. Listo. En el campo, todo está, ¿cómo lo preguntas? O sea, tú dices la caña, bueno, la caña, pues depende, pues, a qué situación se encuentre, ¿no? Es lo mismo que si yo les digo a ustedes, por ejemplo, el pan, ¿no? El pan, pero eso depende, porque, por ejemplo, si una persona compra un pan y lo come, es un bien final, pero si una persona compra un pan y lo lleva a su restaurante, ¿para qué?
luego ponerle un pedazo de pollo, pavo y venderlo como sándwich, entonces ya se convierte en un bien intermedio. Depende cómo vaya la pregunta. Listo, muy bien. Los seres vivos también, si satisfacen necesidades, sí. Bien, obviamente, si satisfacen necesidades, sí. Porque un bien es aquello que satisface una necesidad. Listo. Acá, de acuerdo a la función que cumplan, los bienes pueden ser de consumo y de capital. De acuerdo a la función que van a cumplir, los bienes pueden ser de consumo y de capital. ¿Qué es un bien de consumo? Aquel bien donde se satisface directamente una necesidad. Se usan directamente. Y el bien de capital, aquellos bienes que sirven para producir otros bienes. ¿Ya? El bien de consumo es aquel que satisface necesidades y el bien de capital es aquel bien que logra o que sirve para satisfacer otros bienes. Así es. ¿Ya? Tenemos bienes de consumo y bienes de capital. Ya está. Muy bien. Y por acá vamos viendo por su relación con otros bienes. De acuerdo a su relación con otros bienes, ¿correcto? Vamos viendo de acá, de acuerdo a su relación con otros bienes, los bienes pueden ser complementarios y sustitutos. Estos son bienes complementarios. Llamamos bienes complementarios a aquellos bienes que necesitan de la presencia de otros bienes para su funcionamiento. En el ejemplo que estoy poniendo, obviamente de nada sirve tener un monitor si no tienes un CPU. O al revés. El teclado, salvo que, profe, el teclado puede venir incorporado acá. Sí, sí, podría darse en ese caso. Posiblemente esto no sea tan importante, ¿no? Podrías escribir, pero no tiene la facilidad, salvo que sea touch, ¿no? Y ahí, bueno, o en fin. Pero de todas maneras se complementan. Y sustitutos, lo que vemos acá, ¿no? La Coca-Cola y la Pepsi son dos bienes sustitutos. Uno puede reemplazar al otro tranquilamente. Entonces, ahí tenemos. Muy bien. Bienes sustitutos y bienes complementarios. ¿Cómo se clasifican los bienes de acuerdo al ingreso del consumidor? El ingreso o renta, ¿ya? De acuerdo al ingreso o en todo caso de acuerdo a la renta. Llamamos bien inferior a aquellos bienes donde al incrementarse el ingreso de las personas, llamamos bien inferior a aquellos bienes que cuando aumenta la renta, o sea, el ingreso de las personas, entonces disminuye el consumo. Así es. Es un bien inferior. Aquel bien que cuando gano más, compro menos. Y si gano menos, compro más. Tendríamos que ponernos a pensar qué tipo de bienes son aquellos que si gano más, compraría menos. Por ejemplo, le digo a los chicos, menudencia, ¿no? Tal vez yo creo que podría ser un buen ejemplo en el sentido que cuando la gente gana más, ya quiere comer, pues, un kilo de pollo deshuesado, ¿no? En cambio, si estamos pobres, caballero, nomás, pues, pura menudencia. Profe, carne, lomo fino, ya, lomo fino, pues, un bien normal, normal. Ahora, el bien inferior sería el sancochado, porque tú cuando compras carne sancochado, viene con hueso y todo. ¿Y de qué es el bien normal? Lo contrario al bien normal, llamamos bien normal aquel bien que cuando aumenta la renta, entonces aumenta el consumo. Y si disminuye la renta, disminuye el consumo. Así es. Correcto. Muy bien. Esa es la idea. Aumenta la renta, aumenta el consumo, disminuye la renta, disminuye el consumo. Muy bien. Entonces, eso es. ¿Ya ves? No se puede poner un ejemplo claro. En este caso no se puede poner un ejemplo claro porque lo que es un bien normal para unos puede ser un inferior para otros. ¿Entendido? Lo que es bien normal para unos puede ser inferior para otros. Entonces, por eso que no se puede poner un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo,
Y yo les digo a los chicos, para mí tener una camioneta 4x4 Toyota, para mí es un bien normal, pero si hablo con un millonario, me diría Toyota es para misios, ¿no? Porque yo tengo, o yo quiero un Porsche, un Ferrari, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces va a variar el ejemplo, o sea, está en función del ingreso que pueda tener, que para todos no va a ser igual. Como también hay bienes que son esenciales, ¿no? Los bienes esenciales son aquellos bienes que independientemente, si ganas más, ganas menos, vas a tener que comprar. Por ejemplo, los productos de primera necesidad o el pago de la casa por alquiler, todavía tienes que pagar, independientemente si ganas más, ganas menos, tienes que pagar, si no estás en la calle. Y así, ¿no? Después tenemos acá el caso de los llamados bienes, vamos a poner así, de acuerdo, bienes transables y bienes no transables. ¿Qué es un bien transable? Llamamos bien transable aquellos bienes, correcto, bienes transables, aquellos bienes que se pueden exportar, importar y todo, ¿no? Bienes no transables, lo contrario. O sea, profesor, ¿qué es un bien transable? Son aquellos bienes sujetos, dice, a comercio internacional, ¿correcto? Bien no transable, todo lo contrario. ¿Está bien? Entonces, los bienes transables son aquellos que se pueden exportar, importar, y los bienes no transables no se pueden. Por ejemplo, una casa no lo vas a exportar. Profesor, fabricamos casa rodante, lo podemos exportar, es diferente. Una casa rodante es diferente, ¿no? Pero una casa como bien inmueble no vas a exportar. Podemos importar un servicio, claro, como por ejemplo el servicio del MIE, el servicio de Zoom, se puede importar, exportar. En este caso nosotros compramos un servicio. Pero por ejemplo hay servicios que no se pueden exportar. Por ejemplo, un corte de cabello no se puede exportar ni importar. Por eso un servicio médico sí, porque hay teleconsultas y se paga para poder recibir una consulta con médicos, ¿por qué no?, del extranjero. Ahora, por acá vemos otro punto. Acá vemos el caso de acuerdo al cumplimiento de la ley de la demanda. La ley de la demanda dice que cuando el precio sube, la gente compra menos. O sea, si el precio sube, la gente compra menos. Eso es lo normal. Y si el precio baja, la gente compra más. Eso lo presenta el mouse, el lapicero, el celular, todas las cosas que tenemos. Sube su precio, la gente lo compra menos. Esos bienes que tienen eso se llaman bienes ordinarios. ¿Qué es un bien ordinario? Aquel bien que cuando gano más, compro más. Perdón, aquel bien que cuando gano más, perdón, aquel bien que cuando el precio sube, compro menos, o aquel bien que cuando el precio baja, compro más. Es diferente, por ejemplo, chicos, a los llamados bienes Giffen. Existe un grupo de bienes que se llaman Giffen y Verley. Esos no cumplen con la ley de la demanda. O sea, se da el caso de que existen unos bienes que cuando el precio sube, la gente, en vez de comprarlo menos, la gente los compra más. Curiosos, ¿no? Pero existen, ¿ah? Por ejemplo, la papa. La papa, acá hay un ejemplo específico, pero la papa sí es un bien Giffen y sí es un bien inferior inclusive. ¿Sabe por qué? Porque mira, cuando el precio de la papa sube, la gente compra más papa. Porque cuando las cosas están subiendo, estamos hablando del pollo, la carne de cerdo, la carne de vaca, está caro, la gente compra más papa para reemplazarlo. ¿Entiendes? A pesar de que la papa puede estar cara también, pues es más barato comprar papa que comprar carne de vaca. Entonces lo puedo reemplazar. De ahí que cuando uno va a un restaurante y pide seco de pollo, te dan pura papa y un pedacito de pollo. Listo. ¿Entiendes? Ahí nomás te cuenta, o sea, sí, en realidad tiene razón. Todo está caro, pero lo que sí, a pesar de que el precio todo está caro, la gente compra más papa para reemplazarlo por lo demás. Es diferente al bien Beble. El bien Beble se refiere a bienes caros, superiores, ¿correcto? Por ejemplo, hay gente que compra un producto porque sube su precio. Las antigüedades, los lujos. Yo le decía a los chicos, por ejemplo, el reloj de Cristiano Ronaldo valorizado en 2.5 millones de dólares, ¿no? Y no tiene uno, tiene varios. ¿Y por qué compra él esos relojes? Porque es obvio, pues no tiene plata, quiere demostrar su opulencia ante cualquier persona, ¿no? Yo tengo plata, por decirlo, ¿no? Entonces, ese es un bien de tipo Beble. Y ya para terminar acá, la ley de Engel, ¿ya? Cuando hablamos de la ley de Engel, cuando hablamos de la ley de Engel, que ahora estamos bien,
Cuando hablamos de la ley de Engel, estamos hablando de una ley que señala que cuando aumenta el ingreso de las personas, vamos a poner así, por ejemplo, vamos a poner acá Diego, Diego gana, vamos a imaginar, Diego está ganando 1.000 soles, y de lo que gana, ¿cuánto se gasta en alimentos, Diego? En alimentos, Diego se gasta 60%. ¿Qué significa por 600 soles? Muy bien. Pero resulta que ahora Diego se ha conseguido una chamba mucho mejor, donde pagan mucho más, obviamente. Y hoy día Diego está ganando 5.000. Como gana 5.000 soles, ¿cuánto se gasta en alimentos? 60%, imposible. 20%. Por eso, pero es más en plata, claro, pero en porcentaje, dice la ley. La ley dice que cuando el ingreso de las personas aumenta, el porcentaje destinado a alimentos cae. Eso es lo que dice. Entonces, ahí yo te preguntaría, por ejemplo, si una familia destina más dinero a alimentos, si una familia destina más dinero a alimentos, ¿es una familia de altos, medianos o bajos ingresos? De bajos. De bajos Recursos. ingresos, de bajos ingresos. Eso ha sido pregunta de examen, correcto. Y amenaza con ser pregunta acá, ¿por qué no? Correcto. Profesor, Y pero eso puede variar, ¿no? Dependiendo de, por ejemplo, si eres clase alta, tu comida también va a ser alta, ¿no? Por ejemplo, los que son así de clase alta acá comen salmón, esas comidas claro, exclusivas. pero va a variar, pero ojo, o sea, por eso te digo, o sea, el monto varía, pero el porcentaje sí disminuye, ¿entiendes? El monto va a variar, es obvio. Por ejemplo, acá el 60% gastabas ahora, ganas ahora 20%, pero el dinero es más, el porcentaje. Por eso que la ley es clara ahí, el porcentaje destinado ya, aquí va la correcto, y es cierto. Listo. Por eso que, por ejemplo, la vez pasada decía el INEI que los limeños estaban gastando 9% más en educación. Así decía un informe, ¿no? Decía que los limeños estaban gastando 9% más en educación. ¿Eso qué implica? Que sus ingresos de ellos ha aumentado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, en el caso de Diego, ya no gasta 60 en alimentos, gasta 40, 20. Y ese 40 que ya no gasta, ¿en qué lo gasta? En educación, recreación, diversión y todo lo que hace. ¿Es cierto? Y para terminar, acá están los servicios. Cuando hablamos de servicios, hablamos de prestaciones de ayuda que brindan las personas a favor de otros. Yo brindo un servicio. Entonces acá estos servicios pueden ser inmateriales, son inmateriales y se consumen a medida que se van produciendo. Y ojo, para su prestación, para que se dé este servicio requiere de otras cosas, como por ejemplo el internet, la computadora, la cable o el celular. Y aparte de eso, y ahí termino, ¿quién los brinda? Dependiendo quién brinda los servicios pueden ser privados y públicos. ¿Quién brinda los servicios? Si los brinda el Estado, servicio público. Si los brindan particulares, servicio privado. Una cosa es ir a una clínica, servicio privado, otra cosa es un hospital, servicio público. Obviamente tu plata vale, ahí en el hospital te trata como cualquier cosa, en la clínica ahí está, vale tu plata, por eso te tratan bien. Lamentablemente no debería ser así, pero lo que ocurre. El servicio individual y el servicio colectivo. Es para quien se le brinda. Una cosa es darle clases a una persona y otra cosa a un conglomerado de 133 alumnos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces es otra cosa. Servicio colectivo, servicio individual. Un taxi y un micro. Y aquí les paso esto de aquí para que lo puedan descargar. ¿Qué te digo? Capturar. Capturar. ¿Dónde estás? Para que lo puedas capturar. Y te paso las claves también, porque ya debe estar al lado del profesor o profesora, creo que es.
ya dispuesto a dictar su clase. Vamos con las claves, ¿ya? Capturen eso, por favor, capturen eso. Ahí vamos. Vamos ahí, te doy las claves de una vez. En la pregunta número 1, por favor, chicos. 1, casa. 2, avión. 3, dedo. 4, beso. 5, beso. 6, dedo. 7, dedo. Perdón. 6 dedos, 7 besos, ¿ya? Perdón. 8, casa. 9, enano. 10, casa. Ejercicio de evaluación de una vez. 1, dedo. 2, dedo. 3, casa. 4, enano. 5, beso. 6, casa. 7, dedo. 8, casa. Y la 9, 9 dedo. Y la 10, enano. La 10, enano. Bien, chicos. ¿Capturaron eso? Creo que sí. Lo máximo. Voy a dejar de grabar y me paso a retirar. Detener la grabación. Detener la grabación.